En realidad lo que quisiera aquí es que ustedes me hagan sus consultas o sus dudas que han tenido, porque estos ejercicios ya se los conocen de memoria, pues, ¿no? Ya los tienen ahí, deben estar vegetando más bien desde hace rato ahí. Bien, están viendo la pantalla, ¿no? Son los problemas de uniones y creo que ya se los había mostrado los primeros 3 ejercicios. Cuando los pernos o los remaches están sometidos a la tracción. Y aquí tenemos la posibilidad de que el elemento esté sometido a simple cortadura o a doble cortadura. Y no necesariamente se lo dice el enunciado, dice, no, aquí se supone que este es un tubo, en el interior del tubo dice, se ajusta con cierta holgura una barra de aluminio, esta es la barra de aluminio, y ambos se unen por medio de un tornillo de 6 milímetros de diámetro. O sea, hay un hueco, un pasador, pasa el tornillo o el perno y se realiza la unión. A esta barra se le aplica una fuerza axial de 2000 libras. Hay una fuerza aquí en este sentido, por lo tanto, para ese otro lado hay otra fuerza, ¿no? De 2000 libras. Tal como se ve en la figura, hallar la tensión cortante media en el perno. Bien, el área que está sometida, digamos, al corte es pi d cuadrado sobre 4, relacionado al diámetro del perno. Tengo las dimensiones, puedo calcular, digamos, esa área. La tensión cortante en este caso está sometido a doble cortadura, es decir, hay una posibilidad de corte en este punto y la otra en este punto de acá. Por lo tanto, el área es 2 veces A y el esfuerzo cortante es igual a F sobre el área, pero para este caso particular esto es 2A. De esa manera puedo calcular, lo que me pide es que calcule el esfuerzo cortante medio y me da 3.463 libras por centímetro cuadrado. Puedo llevar las unidades a las libras por pulgada o en las unidades que me lo pidan, ¿no? Simplemente expresando el resultado, digamos, quedaría ahí terminado, ¿no? Tendría que convertir los centímetros en pulgadas, porque normalmente las expresiones vienen en el sistema MKS o el sistema internacional, ¿no? En todo caso, aquí vendría a ser kilogramos por centímetro cuadrado o tendría que ser libras por pulgada cuadrada. Pero vuelvo a mencionar de que el tema de las unidades es algo que ustedes tienen que verlo, ¿no? Bien, aquí tenemos otro elemento. Vamos a suponer, ahí dice, la unión que se muestra en la figura resiste una carga de 12.000 libras, determinar el diámetro del tornillo considerando que la tensión cortante es 1.270 libras por pulgada cuadrada. Es decir, se supone que aquí tengo yo esto está anclado allá o fijado, digamos, a una estructura y de ahí aparecen estas dos piezas y entre medio hay una barra de acero que cruza ahí y están unidas por medio de este perno. Nuevamente, la falla al corte aquí está sometida en este punto y en este punto. Es decir, el área cortante o el área probable de corte de este perno es 2 veces su área. Por lo tanto, la tensión cortante o el esfuerzo cortante es P sobre 2A. Entonces, el área es igual
a pi d cuadrado sobre 4. Si yo reemplazo esos valores y despejo el diámetro, puedo determinar cuáles son las dimensiones de este perno. Ahora, una vez que tengo las dimensiones, lo que tengo que hacer es estandarizar esos valores. Para eso voy a recurrir a las tablas normalizadas en las cuales puedo encontrar los valores. Y para este caso ustedes tienen la tabla A21, tamaños básicos preferidos, dice, donde los valores están normalizados o estandarizados. Es decir, ¿por qué tengo que estandarizar esto yo? Porque si yo diseño y mi resultado me dice 2.45 pulgadas, cuando hago el pedido para que compren ese material, el ciudadano que va a ir a hacer las compras, sin la especificación, dice, bueno, la medida que me ha pedido es 2.45, va a ir y seguramente se va a tirar todo el día buscando y no va a encontrar en ninguna parte. Porque esas medidas no son, digamos, estandarizadas. Entonces yo tengo que agarrar una medida que esté, digamos, en una tabla indicada como fracciones de pulgada. Y la más cercana a 2.45 viene a ser la de 2.5 pulgadas. Es decir, que el diámetro del perno tiene que ser de 2 pulgadas y media. Eso en cuanto a la estandarización, y todos los elementos en un diseño deben considerarse en ese sentido. Bien, si ustedes se fijan aquí en estos ejercicios que acabamos de ver, básicamente tenemos tres elementos que están bien relacionados. Tenemos por un lado el esfuerzo cortante, que es debido a la característica del material, la carga que se le está aplicando, y esto de acá que viene a ser función de la geometría, el área. El área del elemento es una función de la forma, de la geometría. Entonces, cualquiera de estas variables pueden ser sujetas a diseño. Es decir, yo puedo hacer mi diseño para simplemente determinar cuál es la carga que le puedo aplicar a esta unión, si el tamaño del perno es X y si el material que voy a utilizar es el material tipo A. Cualquiera, entonces, cualquiera de esas puede ser sujeta al diseño, como el primer ejercicio decía que determine esto de acá. El siguiente ejercicio me dice que determine esto. Podría poner un ejercicio que me diga cuánto debe ser esta carga P que me puede soportar esta unión si el perno es fabricado con un acero IC 1040 y si el tamaño del perno es de 3/4 de pulgada, por ejemplo. Tiene toda la información y puede hacer su selección, digamos. Bien, aquí tiene otro sistema. En este caso tengo, no tengo un solo elemento, tengo dos. Y podría poner acá ahí tiene la fijación y ahí tiene la carga. La estructura de la figura, dice, muestra un angular de acero que transfiere carga a una viga horizontal. O sea, esta de acá es una viga y ahí está empotrado por medio de pernos o por medio de tornillos. Si la reacción de la viga sobre el angular es una fuerza hacia abajo de 5.000 kilogramos, dice, ¿no? O sea, la carga que soporta estos 5.000 kilogramos. Y si esa fuerza es resistida por dos remaches de 2.2 milímetros de diámetro,
¿Cuál es la tensión cortante media del remache? El área es igual a pi d cuadrado sobre 4. Tengo el diámetro. Este es su área. La tensión admisible es la fuerza por la unidad de área, es T, es P sobre área, pero en este caso N viene a ser el número de remache. O sea, yo pondría N igual a 1 si utilizo un solo remache, pero si voy a utilizar 2, 3 o 4 remaches, tal como vimos en la teoría, donde interviene el otro elemento que es determinar la cantidad, digamos, de elementos de unión, es decir, determinar el número de remaches o pernos. Entonces, aplicando esa fórmula, yo tengo esto que me determina que el esfuerzo cortante es igual a 657.89, en este caso, kilogramos por milímetro cuadrado. Si específicamente, por ejemplo, se pide cuál es la tensión cortante media en PSI, entonces yo tengo que llevarlo esto a PSI. Si no hay ninguna expresión específica que me diga en qué unidades debo expresar el resultado, entonces no tengo ningún problema siempre que las unidades sean compatibles, ¿no? Se puede expresar las unidades, vuelvo a mencionar, en el sistema MKS o en el sistema internacional, que son los más utilizados. Bueno, ¿alguien tiene alguna consulta de acá? ¿Nada? ¿Qué dice Farel? A ver. Bueno, parece que todos están durmiendo. Bueno, vemos ahora los ejercicios que corresponden a las uniones soldadas. Ingeniero, disculpe que lo corte. Tengo una pregunta. Pero estoy repitiendo cada rato, hombre, que pregunten si tienen que preguntar o si no, yo voy a seguir leyéndoles esto que ustedes ya lo han leído. Diga. Quería preguntarle, si yo tengo una carga excéntrica, por ejemplo, como se ve ahí en la diapositiva que está mostrando, ¿podría estar sometido a una fuerza de torsión y al mismo tiempo a una fuerza de flexión? Si tienes apoyo acá también, entonces podría tener flexión, pues. Pero no esta que está aquí, no. Pero Gracias, ingeniero. si yo tengo, digamos, otro arreglo, digamos, de mi sistema, claro que podrías tenerlo, ¿no? De hecho, le dije yo ahí un ejercicio que tiene, si no me equivoco, aquí tiene la pieza que va, y en esta parte de acá todavía tengo una pieza que va con un cierto, no, es decir, tiene hacia allá, por ejemplo, bueno, esto no me deja ponerle ahí. Hola, buen día. El día de ayer en mantenimiento, bueno, en la línea de máquina papelera tuvimos unos inconvenientes ahí con el servidor de la SCADA. Se cayó el servidor y bueno, ahí no... Es decir, ahí tengo, por ejemplo, la carga, ¿no? No teníamos control sobre esta es una plancha, ¿no? Entonces, y aquí, a su vez, esta plancha está soldada a otra plancha que está referida a este punto de acá. En Syncro no tuvimos ninguna novedad reportada. Bueno, lo que
referir a este punto de acá, digamos, entonces aquí sí podrías tener al mismo tiempo que tiene torsión, puedes tener flexión. Y también tienes cortante. Depende del arreglo que tengas tu sistema para que puedas identificar las fuerzas, ¿no? Los tipos de fuerzas que actúan ahí. Pero en este caso, teniendo este lugar, solamente tengo esfuerzo cortante y esfuerzo debido a la torsión. Si simplemente yo tengo una pieza que está soldada, digamos ahí, y lo estoy exagerando ahí, la pintura esta, soldando ahí, le aplico una carga hacia abajo. Aquí no hay no hay flexión, no hay torsión, pero hay esfuerzo cortante hacia abajo y hay esfuerzo debido a la tensión, porque esto como lo estás jalando hacia abajo, lo estás tensionando, pero no hay flexión, no hay torsión. Tiene que ubicarse uno en la situación en que se encuentra, digamos, cada uno de los elementos, ¿no? Ya dijimos en la teoría, cuando la unión soldada es considerada como una línea, ya explicamos cuál era el objetivo y que en el procedimiento del desarrollo del proceso de diseño, es decir, para diseñarlo, yo lo que tengo que ver es, en primer lugar, ver la geometría, y la geometría me ayudo con la tabla 28. En realidad, figura no es una tabla. En la figura 28, y ahí tienen para elegir diferentes formas geométricas. Tienen la número 1 hasta la número 9. Si yo voy a soldar estructuras, por ejemplo, o perfiles de acero como chapas planas, fierros angulares, redondo, fierro H, fierro I, o ya sea una viga en C o en U, cualquiera de esas que yo tenga para poder soldar a una estructura donde lo voy a apoyar, puedo elegir, digamos, esa forma geométrica. Entonces estoy analizando ya una de las variables que en general vienen material, vienen la geometría, es decir, la forma, y viene las cargas a las que va a estar sometido. En el caso de las uniones por medio de soldadura, hemos dicho de que la soldadura, que es considerada como una línea, el objetivo es determinar las dimensiones del cordón de soldadura, y este tipo de uniones están sometidos a 4 diferentes tipos de cargas, que son la fuerza debido a la tensión, la fuerza debido al torque, debido a la flexión, que es debido al cortante vertical. Y cada una de esas tiene su forma de calcularlo, que ya lo vimos. Aquí, por ejemplo, tengo la fuerza vertical es igual a la carga dividido entre AW, la fuerza debido al torque es igual a M al momento por el brazo de palanca dividido entre JW, donde AW y JW son factores de forma que me los indica cada una de las figuras, y vienen a ser función de la
del centro de gravedad. Bien, básicamente, entonces, eso es lo que yo tengo que ver, digamos, en un problema para empezar a hacer mi diseño. Es decir, materiales, geometría y las cargas. Para uniones soldadas consideradas como una línea, como el ejemplo que estamos mostrando acá, dice, no, sea una ménsula que se sujeta o se suelda a una columna, debe soportar 4.500 libras y la longitud de los cordones son de 6 y de 4 pulgadas. Si ustedes se fijan en la figura, en la figura 4, que corresponde a esto de acá, ustedes tienen, la forma es esta de acá. Esto es B y esto es D. Es decir, en este caso, este B vale 6 pulgadas, o este D vale 6 pulgadas, y este B vale 4 pulgadas. Aquí me lo está indicando. Y me está indicando el material que voy a utilizar para soldar. Y también me indica el material del cual están fabricadas las estructuras. Entonces, con esa información yo me puedo ir a la tabla 23 y definir el material y encontrar algunos valores que me van a servir para el cálculo. Si es un acero estructural A441 y lo voy a soldar con un electrodo E60, tengo que el esfuerzo cortante admisible es 13.600 PSI y que la fuerza admisible por pulgada de lado es 9.600. Bien, esos datos me los anoto porque sé que en algún momento los voy a ocupar. Y luego, como ya tengo la forma geométrica, en la figura 4 de la 28, me indica que AW es igual a B más D. Aquí no lo he copiado esa fórmula, pero me dice que AW es igual a B más D. Y tiene sentido, ¿no? O sea que el perímetro, digamos, de la soldadura es la sumatoria de este lado de acá, del lado B, del lado D más el lado B o el B más el D. Entonces, 6 más 4, 10. Eso es dato. Después me indica, acá está aquí estaba la fórmula esa, que lo que pasa es que esto ha sido una copia como foto, y aquí tienen AW igual a B más D. Y también me está ahí las dimensiones de las coordenadas del centro de gravedad, es decir, en qué punto o cuáles son las dimensiones de X y de Y para determinar el centro de gravedad de la unión. Y me indica cuánto vale JW, dice que es igual a B más D a la cuarta menos 6B cuadrado D cuadrado dividido entre 12 y la suma de B más D. Solamente cuestiones de forma. Aquí puedo calcular JW, puedo calcular AW, puedo calcular las coordenadas y con eso puedo calcular el C sub B. Y aquí lo tienen las dimensiones de la soldadura, la figura número 4. Esta gráfica, por si acaso, es similar a esta de acá, pero, o más bien a esta de acá, pero esto está en
en un libro y esto viene de otro libro, pero las figuras son similares y las fórmulas son idénticas. Bien, ¿qué es lo que hace primero acá? Lo que tiene que hacer es la distancia del centro de gravedad, lo tiene la fórmula ahí, dice que es b cuadrado dividido entre 2b más d y y es igual a d cuadrado dividido entre 2b más d. Si ustedes hacen las operaciones, b cuadrado es 4, 4 por 4, 16 dividido entre 20, ¿cuánto le sale? 16 dividido 20. ¿Tienen o no tienen con qué calcular ahí? 0. ¿0? 0,8, ingeniero. 0,8. Y 36 dividido 20. 1,8, ingeniero. Bueno, estos valores son esos, ¿no? AW es 20, JW es 54.33. El torque que se calcula dice que es igual a la carga multiplicado por la distancia. Simplemente que hay que tener en cuenta cuando dice el torque, la distancia es desde este punto de acá hasta el centro de gravedad de la unión. Es decir, esto de acá es, hemos estado utilizando, se utiliza a veces L para no confundirse con esta otra de acá, L. Y en este caso L dice que es igual a debe ser 11.12, debe ser. Pues lo podemos sacar de acá. Esto vale 12, el total. 12 menos la distancia del centro de gravedad. Es decir, para calcular el centro de gravedad, yo considero un eje, digamos, de ejes coordenadas y mido desde este punto de acá al centro de gravedad en el sentido X. Esto de acá vale esto. Eso es 0,8. 12 menos 0,8. 12 menos 0,8 es 11,2. 11.2. De ahí sale, ¿ya? L es 11.2. Entonces, con eso calculo el momento y puedo calcular la fuerza debido al torque. Para determinar, aquí está, considero el centro, el punto A. El punto A podría ser este de acá. Dice que yo debo elegir un punto en el cual considero que es el más afectado, digamos, por esta carga. Normalmente se utiliza un punto que esté más cercano a la carga, y si la carga está acá, yo voy a tomar en cuenta este punto para mi análisis. Y la teoría me dice que hago pasar un radio por este punto y el centro de gravedad. Se supone entonces que el centro de gravedad está acá. Esto de acá es en el sentido del X es 0,8 y en el sentido
de Y es 1.8, ¿no? Y de ahí saco yo mis... Desde este punto de acá, esto vendría a ser CB y esto de acá vendría a ser CH. Entonces, esto de aquí vale 4, 12. De aquí a aquí es, el 12 es el total. Y desde aquí hasta aquí es 4. 4 menos 0,8, por ejemplo, esto de acá me da 3.2. ¿Sí? Y aquí tengo 1.8, la altura. Entonces yo me voy acá y voy a calcular, multiplico 50.400 por 3.8 dividido entre 54, ¿cuánto me da? $3.512,001. 3.512. 3.500. 3.500. A ver, la fuerza cortante, la fuerza debido a la torsión, estamos diciendo que el CH vale 4 menos 0,8, es decir, vale 3.2. Cuando yo multiplico el momento por ese brazo, ¿cuánto me da? 50.400 por 3.2. 161.280. Y dividido entre 54.5. 2.959,3. Esta fuerza vertical. Y la fuerza horizontal vendría a ser 50.400 por 1.8 dividido 54. Y luego la fuerza vertical FB dice que es igual a P dividido entre AW. La carga es 4.500 dividido 10 es 450. ¿Cómo calculo yo la fuerza resultante? La fuerza resultante es igual a la sumatoria de fuerzas en X más las fuerzas en Y todo esto está al cuadrado al cuadrado y la raíz cuadrada. Entonces, la fuerza resultante me dice que en este problema es 3.792. Entonces, yo divido para encontrar W es igual a la fuerza resultante dividido entre la fuerza admisible por pulgada de lado que lo encontré en tabla. 9.792 dividido 9.600. Ahora que lo volvamos a reiniciar, vemos cómo comparamos este resultado. No sé si esta división está bien, 3.792 dividido ser 9.600. El valor de W
ingeniero, está bien. Bien, entonces continuamos. Este valor yo me voy a tabla 24 y comparo. Estaba mirando acá, no me dice exactamente cuál era el espesor de la chapa que voy a soldar. Sea una ménsula de... No dice el espesor. Tendría que decir, y si no me lo dice, pues yo podría considerar un valor. Por ejemplo, voy a poner que el espesor es igual a media pulgada. El espesor de la chapa que voy a soldar es de media pulgada. No me está indicando. Pues entonces me voy a la tabla ahora 24 y me dice que los tamaños mínimos de cordón para placas gruesas, dice, si la chapa es menor a media pulgada, se debe utilizar un cordón de soldadura de 3.16. Bien, 3.16, espesor mínimo para chapas de media pulgada es de 3.16 pulgadas. Eso significa, 3.16 significa algo como 0.1875, por ahí creo que es. Pulgadas, ¿correcto? Sí, ingeniero. Bien. El calculado es 0.395. Comparado con 0.1875, ¿cuál es menor y cuál es mayor? Vamos a ver si hay alguien que me va a pagar. A ver. Hola. Bien, entonces comparando estos resultados, resulta de que el que yo he determinado es mucho mayor que el que me recomiendan. ¿Qué significa? ¿Utilizo el que me recomiendan o utilizo el que yo he calculado? Aquí estoy trabajando ya con mis resultados donde tengo mis conclusiones que he determinado estos valores y ahora, ¿qué hago yo? ¿Qué recomiendo? ¿Utilizo el calculado o utilizo el que me recomienda como mínimo? El calculado, porque es mayor. ¿Por qué? Porque así nos aseguramos que no pueda existir falla. Porque si usamos el 0,1875, tiene mayor posibilidad de sufrir. Bien, aquí tengo el calculado, dice, es de 0.15 pulgadas y el mínimo debe ser 0.1875 pulgadas. O sea, es decir, puedo tener estas dos situaciones yo. La primera situación es esta. ¿Qué hago? ¿Cuál utilizo? Esa es mi recomendación que yo tengo que hacer. Y aquí, ¿qué es lo que hago?
Porque puedo encontrarme en esas situaciones. No siempre me va a salir un valor igual o exacto. Bien, cuando el valor calculado es menor que el recomendado, utilizo el que está en tabla, es decir, utilizo este. ¿Por qué? Porque me lo recomiendan para que utilice valores más garantizados. Y cuando el calculado es mucho mayor que el recomendado, entonces la única pregunta o respuesta que me podría dar yo al mismo tiempo es de que obviamente la carga debe ser mucho mayor para que yo tenga un cordón de soldadura más grueso, porque no es más que el cordón de soldadura, esta W es el espesor del cordón de soldadura, como habíamos dicho en una de las explicaciones que dábamos era de que vamos a suponer que el cordón de soldadura viene más o menos de esta manera. Es una especie de un triángulo, rectángulo que tiene, fíjense, si yo trazo recto acá, es un triángulo que tiene los catetos iguales. Y también decía de que la altura desde este centro de acá, bueno, esta altura, esa altura H era igual a 0.707. O sea, la altura de este cordón a partir de la raíz del centro al punto más alto del cordón de soldadura es 0.707. Y este W es el que estamos calculando. Las dimensiones del cordón de soldadura, es decir, el ancho del cordón de soldadura. Y entonces significa que para que yo haga un cordón de soldadura mucho mayor, significa que la carga a la que lo estoy sometiendo seguramente es más grande. Por lo tanto, aquí tengo que el calculado es mayor que el W, vamos a poner recomendado, entonces utilizo este. Y si el W calculado es mayor que el W, o sea, el W recomendado es mayor que el W calculado, entonces utilizo este de acá. Esa es la conclusión y recomendación que yo debo poner, digamos, en mi resultado final de mi diseño de mi unión por medio de soldadura. O sea, todos los ejercicios de diseño llevan conclusiones y recomendaciones. Ingeniero, entonces, debido a la carga que sale mayor, o sea que tenemos que elegir ese. Bueno, esa es la conclusión que yo puedo decir. Bueno, el que yo estoy calculando me sale mayor, digamos, y la única explicación que tengo es de que seguramente a la carga a la que está siendo sometida esta unión es mucho mayor que la que debería de aplicársele, ¿no? Eso es en conclusión lo que yo podría sacar. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué me sale mayor que el recomendado? Bueno, asumo de que la carga a la que está siendo sometido es muy elevada, digamos. Bien, este sistema que han visto ustedes aquí de uniones por medio de soldadura, también lo puedo hacer por medio de perno o por medio de remache.
La diferencia es que una de ellas va a ser unión fija y la otra va a ser una unión desmontable. Y en este caso, estos pernos están sometidos a cargas excéntricas. El resultado dice aquí, diseñar una unión de una plancha de media pulgada de espesor que tiene 40 pulgadas de largo y 12 pulgadas de ancho, utilizando remaches o pernos, dice. La unión es con una columna de 16 pulgadas de ancho para ser sometida a una carga excéntrica de 4.000 libras. Mostrar la geometría propuesta indicando el número de elementos a utilizar. Bien, entonces acá, primer paso, el material. Me está dando sus dimensiones, pero ¿qué material es el que voy a utilizar? ¿Y cuáles van a ser las características de los remaches o los pernos que voy a utilizar? Y la geometría me dice. Una unión que va a ir, dice, a una columna. Vamos a suponer que esta es mi columna. Está apoyada ahí y obviamente está cortada, digamos. Y la pieza que voy a soldar o que voy a empernar, bueno, esto dice que tiene 16 pulgadas. 16 pulgadas tiene de ancho la columna y yo voy a soldar o voy a empernar una plancha que tiene 20 pulgadas, ¿dice? ¿O cuánto dice? De 40 pulgadas. 40 pulgadas de largo por 12 pulgadas. Podría poner ese arreglo yo. Si estoy poniendo acá esta distancia de acá, de aquí hasta aquí, vendría a ser la mitad, digamos. Esto sería 8 pulgadas, lo cual significa que para acá tengo 32 pulgadas. 32 más 8 son 40. Esa es una que se me vino a la mente y yo dije voy a hacer ese diseño geométrico. Otro diseño que yo puedo agarrar y decir es, a ver, voy a soldar ahí. 16. Entonces, esto de acá es 16 pulgadas. Y para acá tendría 24 pulgadas. 24 más 16 es 40. ¿Sí? ¿Cuál de ellas me soporta más carga o cuál es más fija o cuál es más recomendada? No sé. O cuál es la dimensión de los pernos que va a tener esta y cuál va a tener esta. Eso tampoco lo sé. Yo tengo que proponer todo ahí, ¿no? Ahora me dice cuántos remaches o cuántos pernos y yo le voy a poner, digamos, hombre, aunque me salieron más grandes estos de acá, le voy a poner 4. 4. Y aquí también le puedo poner 4, ¿no? Pero no es la única forma en la cual puedo hacer mi arreglo, es decir, mi geometría. Podría agarrar y decir, no, yo le voy a poner acá, digamos. Oh, esta está... Voy a poner
simplemente, aunque me estoy sobreponiendo, pero espero que se estén dando cuenta, voy a poner aquí, y aquí voy a decir que solamente está pisando 14 pulgadas. Entonces, para este lado, ¿cuánto me queda? Me queda 26 pulgadas. Y todos cumplen, 26 más 14 es 40. El ancho hemos dicho es 12. 32 más 8 es 40. 24 más 16 más 16 es 40. Y todas son diferentes. Entonces, las geometrías que uno propone son totalmente diferentes y depende del diseñador. Bien, aquí vemos entonces la siguiente lámina para que continuemos. Y esta es una de las propuestas que estamos haciendo. Dice, voy a soldar o voy a empernar aquí en 12, que agarre 12 pulgadas de la columna y 2 pulgadas, 4 quedan afuera. Y aquí tengo en voladizo 28 pulgadas. 28 más 12 es 40. Y también dice que propone utilizar cuatro elementos de unión, tal como están mostrándose acá. De la misma manera que hemos hecho las uniones, diseño de uniones por medio de soldadura, dice lo que recomienda es que uno elija, por ejemplo, este punto de acá como el punto de análisis. Y lo voy a llamar yo el punto A, que tendría que ser este de acá. El punto A es mi objeto del análisis, y para poder realizar el diseño, dice, hago pasar un radio por el punto de estudio, en este caso el punto A, de tal manera que pase por el centro de gravedad de la unión, por el centro de gravedad de los elementos. ¿Cómo determino el centro de gravedad? Si son simétricos y están distribuidos así, equidistantes, tanto de los extremos de la chapa como de la separación entre ellos, el centro de gravedad lo puedo encontrar por simple intersección. O sea que este punto es mi centro de gravedad. Y es importante esto porque dice, esta carga, que es excéntrica, esta carga de 4.000 libras, actúa en el centro de gravedad de la unión. Es como si yo lo trasladara a esto y actúa en este centro de acá. Bien, la teoría dice que pasando un radio que intersecte el centro de gravedad con el punto de estudio, la fuerza resultante es perpendicular a ese radio. La fuerza resultante es perpendicular. Perpendicular quiere decir que forma 90 grados, ¿no? Esa es la fuerza resultante. Y esa tiene sus componentes horizontales y sus componentes verticales. Y tiene, o sea, las cargas que actúan en este punto o que actúan en esta unión son, debido a la carga cortante vertical, voy a tener una FB. Y esto de acá, esta carga va a tender a hacerlo girar esto. Es decir, si esto no estuviera bien seguro acá, o yo tengo solamente un perno, digamos,
y le aplico una fuerza acá, seguramente que esto va a tender a girar. Le aplico 2, le aplico 3, le aplico 4, igual va a tender a girar. Probablemente no se va a mover, pero la tendencia es que pueda estar sometido a torsión. Entonces aquí hay una fuerza vertical y hay una fuerza debida a la torsión. Esto está para los que se han puesto lente, venía a ser una copia. Y no sé si lo pueden ver bien. Tomando en consideración esto de acá, si esto es 12, el ancho de la chapa es 12, esta parte de acá, toda esta parte de acá es un cuadrado y están equidistantes, entonces fácilmente puedo encontrar las coordenadas del centro de gravedad. Y si además los pernos o los remaches están distribuidos de tal manera que es un cuadrado, igual el centro de gravedad es fácilmente determinable. Si yo digo que el extremo de la chapa, y esto quiero que se acuerden cuando habíamos hecho el estudio, de que las fallas, cuando las chapas están sometidas a la torsión, o más bien a la tracción, yo debo de considerar de que el agujero que voy a hacer tiene que guardar relación con el espesor de la chapa. Debo de considerar de no hacer muy a la orilla el agujero porque puede fallar, de guardar una distancia entre los bordes de la chapa y distancia entre centro y centro. Bien, entonces yo voy a suponer de que en cada uno de los extremos dejo 2 pulgadas, dejo 2 acá y 2 acá, por lo tanto de separación me quedan 8 y para este lado igual. De tal manera que del centro de gravedad del punto del centro de gravedad a cada uno de los pernos, aquí tengo 4 y aquí tengo 4, es lo que figura en esta lámina de acá. Es decir, aquí dice, pongo ahí esta es la fuerza, aquí está mi centro de gravedad, bien, y esto vale 4 y esto también vale 4. Para poder determinar cuánto vale el radio de acá, sabemos que el radio es igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 4 al cuadrado, o sea, la hipotenusa. Esto es igual así. Y esto me da 32. Raíz cuadrada de 32 es 5.65. Es decir, este radio es igual a 5.65. Puedo encontrar la tangente de este ángulo alfa es y sobre x, 4 sobre 4 es igual a 1, la tangente es de 45 grados. La fuerza vertical se distribuye uniformemente en cada uno de los pernos. La fuerza es 4.000 dividido entre 4 me da 1.000.
Esa es la fuerza vertical. La fuerza debido a la torsión es igual, si ustedes se fijan en sus apuntes, la fuerza para cualquier perno en este caso, porque las cargas están distribuidas uniformemente, vamos a suponer este perno de acá, para este perno, es igual al momento multiplicado por el radio dividido entre WR al cuadrado, entre el radio al cuadrado. El momento es igual a la carga aplicada multiplicado por L, donde esta L es la distancia desde el punto de aplicación de la carga hasta el centro de gravedad. Es decir, si esta era la pieza que está aplicada a la carga aquí, y tiene una longitud de 40, dijimos, ¿no? Vamos a volver a esta lámina de acá. Y estoy diciendo que mi centro de gravedad está aquí. Bien. Justamente al centro, ¿cuánto mide el centro? Esto vale 6. ¿Cuánto vale entonces? 28 más 6. 32. Esa es la distancia desde el punto de aplicación de la carga al centro de gravedad de la unión. Entonces, el momento es igual a 4000 multiplicado por 32. Si ustedes lo multiplican eso, ¿cuánto le da? Es 34, ingeniero. 34. Ah, sí. 40 menos 6 es 34, correcto. ¿Cuánto sale eso? 34 por 4000. 13.600. ¿Cuánto? 136. 136.000. Así sale. Bien, y la fórmula dice que F sub I es igual a M por RI dividido entre la sumatoria de los RI al cuadrado. A ver, ¿cuánto le sale eso? Siga. ¿Cómo está? Buen día. ¿Cuál de ellos? ¿El cemento común? ¿Cuánto querés? Ya. Después de las 11, güey. Ya vamos a tratar, ¿ya? Bueno. Bien, jóvenes. Entonces, si ustedes se fijan en su formulario, ahí tienen una fórmula que dice FI es igual a M por RI dividido sumatoria de R al cuadrado. Entonces, pongo ahí 136.000 por 5.65 dividido entre 4 por 5.65. Ahí, en esta lámina de acá, esa fórmula dice 4, de aquí debería de ser por... Aquí está sumando, pero es multiplicado esto. 4 por 5.65 al cuadrado me da 6.017. Esa es la fuerza componente para el perno, la fuerza total en el perno. Entonces voy a encontrar sus componentes horizontales y verticales. Para este caso, estas fuerzas, las dos están en un ángulo de 45 grados y las dos tienen el mismo valor. Ya sea en X o en Y, sería 6.017 dividido 0.707, me da 4.254. Fuerza en X y fuerza en Y son iguales en este caso. Y aquí ya se ve un poco mejor. La sumatoria de las fuerzas verticales más la sumatoria de las fuerzas horizontales. Aquí 5.244 en las verticales sumada
a la carga vertical de 1000. El resultado de esto es 6700. Al principio yo tendría que haber elegido qué material voy a utilizar. El esfuerzo admisible al corte para perno de la tabla 21, dice, ¿no? Utilizando un perno de acero ASTM A325, tiene un esfuerzo cortante de 17.500. Entonces, la tensión admisible es igual a P sobre A. La carga aplicada en cada perno es 6.750. Y de aquí saco que el área es igual a 0,385. El área al corte es igual a pi d cuadrado sobre 4. Despejando D me sale diámetro igual a 0,7 pulgadas. Estandarizando me da 3/4 de pulgada, o si yo quiero puedo elegir una pulgada, ¿no? Pero el más cercano a 0,7 es 0,75 o 3/4 de pulgada. Fíjense, estoy estandarizando los valores de los diámetros. Y aquí nuevamente tengo que poner mis conclusiones y recomendaciones. Conclusión, se encontró, digamos, la fuerza resultante, y cuando se determina, digamos, las especificaciones del perno, se da este resultado y se recomienda utilizar por tales y tales motivos, ¿no? Porque es más fácil encontrarlo en el mercado, o porque se lo recomienda, digamos, el fabricante, que se debe elegir el inmediato superior. Bien. Aquí tenemos chaveta. Voy a hacer lo siguiente yo con ustedes, a ver. Ustedes ya lo han visto estos ejercicios. Quiero que lo revisen a todos los ejercicios. Y la siguiente clase, lo que quiero más bien es que me pregunten dónde están sus dudas. Porque no tiene sentido que yo se los repita algo que ya ustedes lo han estudiado ya. Entonces, si usted me dice, a ver, ¿de dónde sacó esto? ¿Por qué sacó? Puede que en el análisis ustedes encuentren algún error que se ha cometido al transcribir esto. Entonces, ahí podemos enmendarlo o corregirlo. Pero lo más importante es que ustedes me digan, a ver, no, yo no le entiendo de dónde salió esto o por qué utiliza esto. Y así todos los ejercicios, porque es medio complicado, porque yo aquí estoy medio leyendo o escribiendo algunas cosas que de repente algunos ya lo entienden y no tienen mucho interés, digamos, en conocerlo. No es lo mismo cuando uno está al frente con la pizarra, digamos, entonces va desarrollando y tal vez mostrando alguna geometría, digamos, para ayudarse, ¿no? Aquí lo más apropiado es que ustedes lo vean los ejercicios, por eso yo los puse todos los ejercicios de los diferentes temas. Por lo menos hay uno bien resuelto y otro planteado ahí de cada uno de los temas, y lo que yo necesito es pues que usted me diga, a ver, aquí yo tengo una duda o no le entiendo de dónde sale esto, y ahí sí podemos entrar ya en detalle para poder explicárselo. Y le vuelvo a decir, ustedes ya tienen que haberlos visto estos ejercicios. Tengo aquí hasta banda. En realidad había puesto aquí todo lo que iba a entrar hasta el primer parcial, aparte de lo que es lubricación, que ahora ya me han empezado a mandar los correos. Voy a voy a compartirles la carpeta, y ahí le voy a pedir que ustedes ya vayan subiendo las tareas y el trabajo de investigación sobre lubricación. El que ya lo entregó, pues no tiene más que volverlo a subir, y el que no lo entregó, pues la oportunidad de que lo ponga en el Drive.
Bien, vamos a quedar así entonces, y continuamos en la siguiente clase, y ya les hago llegar yo, la carpeta compartida. Hasta ahora me han llegado acá, 94 personas que se han inscrito. Esta carpeta va a estar abierta hasta el día, o este formulario va a estar abierto hasta el día viernes, y el que no se anote el día viernes, pues no le va a llegar nada ya, ¿no? Y les aclaro que los correos de Bautista Gudiño, ya se lo había dicho, no le sirve. Hay otros 2 o 3, y creo que o sea, Ingeniero, pero ya, están acá. ya se lo envié el correo ya. ¿A dónde lo enviaste o te volviste a anotar? De la plataforma. En la plataforma. Sí. Bueno, entonces yo te voy a mandar las tareas a la plataforma, vos. Es lo que le dije, ¿no? O sea, si aquí no pudieron bien sus datos, en la plataforma del Moodle también va a estar la información. Bueno, jóvenes, entonces nos vemos la próxima clase, y en el transcurso de hasta el fin de semana ustedes ya van a tener la carpeta esa compartida para que vayan subiendo sus tareas, y le voy a poner fecha de presentación. Les recomiendo que lo vean los ejercicios para que yo les atienda sus dudas, le podamos resolver sus observaciones que tengan. Porque de lo contrario puedo ir repitiéndolo así rápidamente, y bueno, nadie pregunta, igual sigo avanzando, ¿no? Bien, jóvenes, lo dejo entonces. Que tengan buen día.